Reflexiones jurídicas. Marcelino Combaundo. Una cálida bienvenida a quienes nos escuchan a esta nueva inmersión profunda. Hoy tenemos por delante un viaje que, sinceramente, parece sacado de una novela histórica o de un thriller político de la Guerra Fría. Hola. Pues sí, la verdad es que es un caso de estudio totalmente fascinante. Y además es absolutamente real y está documentado al milímetro. El análisis de hoy se centra en una historia de, supervivencia institucional, un choque frontal de poderes y la búsqueda de una identidad cultural propia. Exacto. Vamos a sumergirnos de lleno en la complejísima relación entre la Iglesia Católica y el Estado en Guinea Ecuatorial. Y lo vamos a enmarcar entre dos hitos que parecen polos opuestos. Por un lado, la emblemática visita del Papa San Juan Pablo II en 1982. Y por otro, el reciente anuncio que ha sacudido a la actualidad, que es la visita del Papa León XIV, prevista para este mismo año 2026. Es un estudio de caso verdaderamente extraordinario. Rara vez tenemos la oportunidad de observar con tanta nitidez cómo dos instituciones de este calibre chocan y terminan por redefinirse mutuamente a lo largo de las décadas, especialmente en un contexto poscolonial tan marcado. Totalmente. Para desentrañar toda esta madeja, contamos con una base documental que es una mina de oro. Y quiero destacar desde ya que gran parte de la síntesis que vamos a tratar hoy nos llega a través del riguroso trabajo de investigación del periodista Marcelino Combaundo. Un trabajo impecable, por cierto. Muy exhaustivo. Él ha articulado magistralmente varias fuentes. Hablamos de una tesis doctoral sumamente detallada firmada por Fernando Ignacio Ondo Njeng Afangu, que analiza las relaciones jurídicas desde 1855 hasta los 90. Así es. Y a esto le sumamos boletines oficiales del gobierno, artículos históricos de la revista Real Ecuatorial Guinea y, para la perspectiva más actual, reportajes de Impactus y Visila News. Una base muy sólida. Nuestra misión hoy es entender cómo una nación entera pasó de una persecución religiosa extrema, casi de manual distópico, a considerar una visita papal como un milagro nacional. Y ver qué nos enseña esto sobre cómo un país intenta forjar su lugar en el mundo. A ver, antes de adentrarnos en las entrañas de esta historia, creo que es imperativo establecer una regla fundamental para nuestro análisis de hoy. Claro, dinos. Manejamos documentos, boletines estatales y crónicas que contienen declaraciones políticas sumamente contundentes, emitidas por distintos regímenes, en particular los de Francisco Macías y Teodoro Obiang. Es crucial aclarar a nuestra audiencia que nuestra labor aquí es informar de manera estrictamente neutral e imparcial. Eso es fundamental. En ningún momento respaldamos, validamos ni tomamos partido por ninguna de las posturas políticas o ideológicas que emanen de estas fuentes. Nuestro objetivo es exponer los hechos, las leyes y los discursos exactamente tal y como aparecen en los textos originales. Solo así podremos comprender la historia en toda su dimensión sin filtros de ningún tipo. Una aclaración más que necesaria, porque, el punto de partida de nuestra historia es, por decirlo suavemente, drástico. Nos situamos en lo que se conoce como la Primera República, entre 1968 y 1979. Francisco Macías Nguema está al mando. El país acaba de independizarse de España. Y uno pensaría que un país con una herencia católica tan arraigada mantendría cierta inercia, pero de repente el Estado instaura una política de abierta persecución. Y una persecución muy calculada. Según la investigación de Combaundo y la tesis que manejamos, la figura del líder adquiere tintes casi mesiánicos. O sea, Macías llegó a autodenominarse el único milagro de Guinea Ecuatorial. Así es. Y esa frase, fíjate, no era una simple hipérbole retórica para un mitin, era la piedra angular de una reestructuración social completa. Cuando un líder se erige a sí mismo como el único milagro, está enviando un mensaje clarísimo. Que él es el alfa y el omega. Exacto. No hay espacio para ninguna otra fuente de autoridad moral, espiritual o social que no emane directamente de su persona y de su régimen. Es que las fuentes describen unas medidas que, leídas hoy, de verdad, ponen los pelos de punta por su nivel de invasión en la vida cotidiana. No hablamos solo de censura de prensa,
Se describe cómo, en las escuelas, el Estado interfería hasta en los gestos más íntimos de los niños. Si lo de santiguarse. Madre mía, es que se les obligaba a santiguarse, pero alterando por completo la fórmula tradicional. En lugar de la invocación religiosa, los niños tenían que decir, en el nombre de Macías, Enrique Nubo y Acacio Mañé. Siendo estos últimos nacionalistas guineanos históricos, claro. Obligar a una generación entera a rezarle a un líder político es un nivel de adoctrinamiento tremendo. Y fíjate en la profundidad psicológica de esa medida. No prohíben el gesto de santiguarse, que estaba profundamente interiorizado en la cultura, sino que lo vacían de su contenido cristiano. Lo rellenan con otra cosa. Lo rellenan con la ideología del Estado. Es una táctica de apropiación. Además, el régimen fue estrechando el cerco sobre la identidad misma de los ciudadanos desde el momento en que nacían. Te refieres a la cuestión de los nombres, supongo. Eso es. Porque he leído que se prohibió usar nombres cristianos en los bautizos. Nada de llamar a un hijo Luis, Anselmo o María. La ley exigía nombres estrictamente africanos. Y claro, el golpe definitivo parece llegar el 18 de marzo de 1975. Un día clave en esta historia. Un decreto prohíbe de raíz toda la enseñanza privada. Clausuran los colegios regentados por religiosos, cierran los seminarios y, lo que me parece una imagen desoladora, confiscan iglesias para convertirlas en almacenes de café y cacao. ¿Cómo se explica esta inquina tan específica contra la estructura eclesiástica? Lo fascinante aquí, si analizamos los textos y la tesis de Ondon Njenk, es que no estamos ante un ateísmo marxista tradicional, como el que podíamos ver en la Unión Soviética o en otros regímenes de la época. Ya. La motivación principal era una política radical denominada guineización. Esta guineización pretendía ser una purga de cualquier rastro de la colonización occidental, para recuperar una identidad africana pura. Pero más allá de la ideología cultural, había un pragmatismo político evidente, un choque de poderes. O sea que en el fondo era una cuestión de eliminar a la competencia organizativa. Absolutamente. En el momento de la independencia, la Iglesia Católica no era solo un conjunto de templos, era con diferencia la institución mejor estructurada de Guinea Ecuatorial. Tenía toda la red montada. Exacto. Tenía colegios, hospitales, movimientos sociales y una jerarquía diocesana que funcionaba con una eficacia que el propio Estado recién nacido envidiaba. Claro, les hacía sombra. Para un régimen autoritario que buscaba el control absoluto, la Iglesia era una amenaza gigante. Era el único ente capaz de movilizar a la población, de educarla y de ofrecer una red de apoyo al margen del partido único. ¡Qué fuerte! Por tanto, confiscar sus colegios y desmantelar su jerarquía, expulsando a misioneros y obispos, era un imperativo de supervivencia para el monopolio del poder estatal. Fue un intento de borrado institucional en toda regla. Pero la historia nos demuestra que los vacíos de poder rara vez se mantienen indefinidamente. Llegamos al año 1979. Se produce un giro drástico. El golpe de libertad. Cae la Primera República y se instaura la Segunda bajo el mando del presidente Teodoro Obiang Nguema Massogo. Tras 11 años de estas políticas extremas, el panorama que describen los documentos es de una desolación total. El sistema educativo, la infraestructura social, todo está prácticamente en ruinas. Totalmente colapsado. Y aquí es donde el nuevo gobierno toma una decisión que resulta paradójica. Firman un acuerdo en 1979 con la FERE, la Federación Española de Religiosos de Enseñanza. ¿El objetivo? Traer de vuelta a 84 educadores. Es un giro de los acontecimientos que ilustra perfectamente los límites de la ideología frente a la realidad material. La guineización, en su fase más destructiva, había logrado desmantelar la red eclesiástica. Sí, pero el Estado fue incapaz de sustituirla. No tenían con qué llenarlo. Con la FERE es un reconocimiento tácito de que necesitaban desesperadamente el capital humano, la experiencia organizativa y la infraestructura que la Iglesia había construido. Es pura realpolitik, un retorno a la colaboración impulsado por la necesidad urgente de reconstruir un país destrozado. Resulta irónico tener que pedir ayuda a quienes apenas unos años antes habían sido expulsados y despojados de sus propiedades, pero entiendo que el pragmatismo manda. Al final, la realidad se impone. Y esto nos sirve de preámbulo perfecto para el que quizás sea el evento más cinematográfico de toda esta investigación. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Nos plantamos en el 18 de febrero de 1982, la visita histórica del Papa Juan Pablo II. Un momento inolvidable. Tengo entendido
que la llegada del pontífice fue, digamos, bastante inusual desde el punto de vista diplomático y logístico. Inusual es quedarse corto. Pensemos en la estampa documentada detalladamente en las crónicas de la época que recoge Visila News. El máximo representante del Vaticano, una de las figuras más influyentes de Occidente, aterriza en Malabo procedente de Gabón, Ajá. pero no lo hace en un lujoso avión comercial o en una aeronave occidental estándar. Llega a bordo de un Yak-40. Espera, un avión de fabricación soviética. ¿El Papa volando en un Yak-40 en plena Guerra Fría? Efectivamente, un avión soviético pilotado para Masinri por un comandante ruso llamado Anatoly. ¡Qué barbaridad de imagen! Las ironías de la historia son insuperables. Tienes a un papa conocido por su firme postura frente al bloque soviético, aterrizando en un avión de la URSS, en un país africano, que acaba de salir de una dictadura que utilizaba la retórica antioccidental. Todo un cóctel. Y todo para legitimar y consolar a una iglesia que acababa de ser perseguida. Es un cruce de narrativas geopolíticas alucinante. Es una metáfora perfecta de la complejidad de aquella época. La visita en sí fue fugaz, un verdadero relámpago, pero su impacto simbólico fue incalculable. El Papa pasó apenas una hora en Malabo, donde fue recibido con todos los honores de Estado por el presidente Obiang, y luego se trasladó a Bata. Y en Bataes es donde vemos la verdadera magnitud social del evento. Las fuentes hablan de unas 20.000 personas congregadas en la Plaza de la Libertad, un mar de gente que llevaba más de una década sin poder expresar su fe públicamente sin miedo a represalias. Imagina la emoción contenida de esa multitud. Hay pasajes del discurso de Juan Pablo II que son verdaderas joyas de la diplomacia vaticana. Por ejemplo, agradece el recibimiento oficial, claro, pero luego hace un reconocimiento muy específico y emotivo a la figura del arzobispo Rafael María Nse Abulli. El Papa destaca que es alguien que tanto ha sufrido por la Iglesia. No es una frase al azar, ¿verdad? En absoluto. En el lenguaje diplomático del Vaticano, cada palabra está medida al milímetro. Al destacar el sufrimiento del arzobispo, el Papa estaba validando públicamente el trauma que había atravesado la comunidad católica guineana. Les estaba diciendo que no estaban solos. Exacto. Era una forma elegante pero muy firme de decir, sabemos lo que ha pasado aquí, sabemos de la persecución, pero estamos aquí para mirar hacia adelante. Su mensaje principal fue confirmar la fe de los cristianos tras haber tenido que soportar lo que él denominó graves dificultades. Una sutileza que no dejaba lugar a dudas. También hay una cita preciosa donde dice: «Me llevo conmigo la sonrisa de los niños, las esperanzas de los jóvenes. Por todos pediré paz y serenidad». Y parece que ese mensaje caló hondo, no solo en la población, sino en las altas esferas del propio Estado. Desde luego. Leyendo la documentación de la página web institucional del Gobierno, vemos que muchos años después, en 2014, el presidente Obiang hizo unas declaraciones sorprendentes. Calificó aquella visita del 82 como un verdadero milagro de San Juan Pablo II. La palabra milagro vuelve a aparecer. Sí. Según la narrativa oficial del gobierno actual, aquel viaje pontificio marcó el instante preciso en que Guinea Ecuatorial dejó de ser un país aislado y abandonado a su suerte para iniciar una senda hacia la paz y el desarrollo. El contraste es fenomenal. Pasamos de un régimen donde el jefe de Estado se autoproclama el único milagro de la nación a un Estado que reconoce la bendición papal como el verdadero punto de inflexión milagroso. Un cambio de paradigma brutal. Es una muestra de cómo las instituciones reescriben su propia historia para integrar a antiguos adversarios cuando resulta beneficioso para la estabilidad nacional. Ahora bien, la política rara vez es un cuento de hadas donde todos comen perdices tras una visita oficial. Una vez que el Yak-40 despega y la euforia de la Plaza de la Libertad se asienta, supongo que esos viejos fantasmas sobre quien controla realmente la cultura volvieron a aflorar. La reconciliación no pudo ser inmediata. Tienes toda la razón. Y aquí es donde el análisis de la tesis doctoral se vuelve crucial. A mediados de la década de los 80, presenciamos un resurgimiento del concepto de guineización, aunque bajo una óptica ligeramente distinta. Vale. No era la persecución violenta de los años 70, pero sí una fuerte resistencia intelectual y política. Hay un momento definitorio en diciembre de 1985. Leandro Mbomío, a la sazón ministro de Educación y Cultura, pronuncia un discurso durísimo. ¿Qué argumentaba exactamente? Porque si ya habían vuelto los educadores religiosos con el acuerdo de la FERE,
choca un poco que el propio ministro de Educación lance un ataque. Bomio articuló un discurso muy enraizado en el pensamiento poscolonial. Sostenía que la religión, específicamente el catolicismo, seguía siendo una herramienta de alienación cultural. Interesante. Un producto importado que, por su propia naturaleza, tendía a aplastar o menospreciar los valores ancestrales africanos. Su declaración más tajante fue que el Estado se negaba a aceptar una jerarquía de iglesias importadas. En el fondo, era la eterna pregunta: ¿es posible ser auténticamente africano y guineano y al mismo tiempo obedecer a una jerarquía espiritual con sede en Roma? Es un dilema identitario profundísimo. Pone a la Iglesia contra las cuerdas, obligándola a demostrar que no es un remanente del colonialismo. Y la Iglesia de los años 80, fortalecida tras la visita papal, ya no iba a bajar la cabeza como en la década anterior. ¿Cuál fue la estrategia para responder a este ataque intelectual del ministerio? La respuesta fue una obra maestra de la teología y la diplomacia. Los obispos no respondieron con ataques políticos, sino que elaboraron documentos fundamentados en un concepto que lo cambiaría todo: la inculturación. A ver, explícanos un poco más este concepto, porque parece ser la clave de bóveda de toda esta paz institucional. ¿Qué implica exactamente la inculturación en este contexto? La inculturación es el proceso por el cual la fe cristiana no busca suprimir o destruir el alma y la cultura del pueblo que la recibe, sino integrarse en ella, purificando y elevando sus valores fundamentales. ¡Qué concepto tan potente! Los obispos argumentaron de forma brillante que el cristianismo no era incompatible con la africanidad. Al contrario, afirmaron que el mensaje cristiano asumía y potenciaba elementos esenciales de la cultura guineana, ¿Como por ejemplo? como el profundo sentido de la familia extensa, la importancia de la comunidad frente al individualismo y el respeto a la autoridad de los ancianos. ¡Qué movimiento tan inteligente! Al hacer eso, desarticulan por completo el argumento de la alienación. Le dicen al ministro que no son una importación destructiva, sino un espejo que refleja y eleva sus propios valores tradicionales. Exactamente. Neutralizaron la premisa de que lo católico equivalía al occidental. Pero además, acompañaron este argumento teológico con una aclaración política vital para el Estado. Declararon abiertamente que reconocían y respetaban que Guinea Ecuatorial era un Estado laico. Marcando bien las líneas. Dejaron claro que la Iglesia no tenía ninguna ambición de convertirse en un Estado paralelo o de usurpar funciones gubernamentales. Lo único que exigían era un marco legal que les permitiera evangelizar, educar y actuar en la sociedad con libertad. Es decir, un proceso de maduración mutua a base de fricciones. El Estado acepta que no puede pastorear el alma de sus ciudadanos en solitario, y la Iglesia acepta su rol dentro de un marco laico, despojándose de ciertas actitudes de la época colonial. Y toda esta tensión dialéctica desemboca en 1992, ¿verdad? Con un nuevo hito legal. Así es, todo este largo y pedregoso camino, desde la persecución hasta el debate intelectual, fructifica en la promulgación de la Ley de Libertad Religiosa de 1992. Un antes y un después. Esta ley es fundamental porque establece por fin unas reglas del juego claras, delimita las esferas de competencia, crea un ecosistema jurídico donde la Iglesia y otras confesiones pueden operar sin ser percibidas como una amenaza para la soberanía nacional, y donde el Estado garantiza un derecho fundamental. Y es precisamente ese andamiaje legal e institucional, construido con tanto dolor y debate, el que nos permite tender un puente directo hacia el presente, porque la historia tiene una forma poética de rimar. Vaya que sí. Hoy, los despachos de agencias como Impactus y la confirmación oficial reportada por Visila News nos traen una noticia de alcance mundial que nos devuelve al principio de nuestra conversación. La Conferencia Episcopal de Guinea Ecuatorial, a través de Monseñor Juan Domingo Belluca, ha hecho oficial que el Papa León XIV visitará el país en este año 2026. Una noticia de gran calado. Y lo hará en el marco de una gira africana que también tocará Argelia y Angola. Casi 44 años después de aquel surrealista aterrizaje en el Yak 40, un nuevo pontífice pisará suelo guineano. Si conectamos esto con el panorama general, el contraste entre ambas visitas es revelador. La llegada de Juan Pablo II en el 82 fue, a todos los efectos, una misión de rescate moral, un intento de suturar las heridas de una nación traumatizada. Sí, un bálsamo de urgencia. Sin embargo, la visita de León XIV en 2026 no se da en el vacío ni en medio del caos. Llega a un país que ya cuenta con un marco institucional consolidado.
Probablemente estemos ante una visita de celebración y consolidación. Muestra otra etapa del país. Y refleja además la importancia geopolítica actual del continente africano para el Vaticano, siendo hoy uno de los pulmones demográficos y espirituales más vibrantes del catolicismo a nivel global. Es alucinante ver la película completa y darse cuenta de todo lo que ha tenido que pasar para llegar a este anuncio. Hagamos un breve recuento para la audiencia. Hemos arrancado en las sombras de la Primera República, horrorizándonos al ver a niños obligados a santiguarse en el nombre de un líder político, Una época oscurísima. y observando cómo se prohibían nombres cristianos bajo la bandera de una guineización radical que buscaba purgar cualquier influencia externa. Luego presenciamos el pragmatismo puro y duro de la transición en el 79, llamando a los educadores expulsados para evitar el colapso total. Con la FERE. Exacto. Nos maravillamos con esa estampa digna de película de espías del Papa llegando en un avión soviético en plena Guerra Fría para reconfortar a una población golpeada. Analizamos el denso choque intelectual de los años 80, con ministros y obispos debatiendo el significado mismo de ser africano y cristiano, utilizando la poderosa herramienta de la inculturación. Un debate intelectual brillante. Y finalmente vemos cómo todo ese proceso fragua en un equilibrio legal que hoy permite a toda una nación preparar con normalidad y expectación la inminente llegada de León XIV. ¡Qué viaje histórico más intenso! Es un testimonio elocuente sobre la resiliencia de las instituciones y la plasticidad de las identidades nacionales. Nos demuestra que la identidad de un país nunca es una fotografía estática, es un tapiz que se teje constantemente a través de la tensión, el conflicto y eventualmente la búsqueda de puntos de encuentro. No podría estar más de acuerdo. Y para poner el broche final a nuestra inmersión de hoy, quiero proponer a quienes nos escuchan una reflexión. Algo que me ronda la cabeza tras empaparme de toda esta investigación de Komba Undó y el resto de fuentes. Adelante. Hemos visto cómo el concepto de guineización intentó, en su momento más oscuro, aislar una identidad cultural pura mediante la exclusión total de lo extranjero. Y hemos analizado cómo la Iglesia respondió no con imposición, sino buscando inculturar su mensaje, tratando de fundir su mensaje universal con la tradición local en lugar de aplastarla. ¿Una lección de adaptación? Pues bien, para quienes nos escuchan, queda esta reflexión. En el mundo hiperconectado en el que vivimos hoy, donde la información cruza fronteras en milisegundos y el aislamiento absoluto es una quimera, ¿qué significa realmente mantener una identidad cultural auténtica? Una gran pregunta. Cuando las fronteras físicas y digitales se desvanecen constantemente, ¿será la preservación de nuestra cultura un ejercicio de resistencia numantina frente a las influencias externas? ¿O será más bien una cuestión de adaptación constante, de inculturación y mestizaje inteligente? Da mucho que pensar. Es una reflexión perfecta para llevarse a la almohada o para debatir con un buen café. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exhaustiva inmersión profunda. Mantened siempre viva esa curiosidad por entender los porqués de nuestro mundo. Y nos encontramos muy pronto en el próximo análisis. ¡Hasta la próxima! Reflexiones jurídicas. Marcelino Komba Undó.